del adulto mayor y bueno, creo que la parte introductoria, aparte que yo la tenga que hacer, muchos de los colegas pues ya lo han realizado, ¿no? Un poco el tema del cuidado multidisciplinario que se requiere en esta importante etapa de la vida, ¿no? Y también pues considerar que hoy en día la esperanza de vida es un tema que desde el punto de vista de la salud pública, de los sanitarios, estamos conscientes de que ha aumentado gracias al avance de la tecnología y demás, y por lo tanto, pues tenemos una importante responsabilidad como sociedad, como población, para el cuidado justamente en la etapa de adulto mayor. Bueno, hay algunas láminas, les quería aclarar que de pronto, como estamos en estas jornadas, y no sé si ustedes las van a tener, me parecería que sí, simplemente son de consulta, ¿no? Entonces son 4 o 5 láminas que les voy a explicar. Esta es la primera sobre teoría sobre el envejecimiento. Bueno, es un libro un poco antiguo, pero a mí me gusta mucho, entonces por eso les había dejado. Bueno, hablarles también de que cuando hablamos del enfoque de alimentación saludable en el adulto mayor, partimos de las consideraciones especiales que tiene este grupo poblacional. Y una vez que las entendemos, las reconocemos, las conectamos con las recomendaciones que se deben realizar conforme a la alimentación que se debe tener y a los cuidados que debemos tener en este tipo de población, ¿no? Bueno, una forma que tenemos, creo, los nutricionistas de estudiar distintas etapas de la vida es a través del enfoque de las características fisiológicas que tienen determinados grupos poblacionales y también las características psicológicas. Entonces, partiendo de allí es que podemos conectar las recomendaciones en alimentación. Entonces, en este sentido, como bueno, yo soy profesora también, me sirve muchísimo cuando explico a mis estudiantes y digo, mira, en el caso del adulto mayor, hay que considerar pues, los cambios en la parte funcional de órganos y sistemas y por lo tanto, entendiendo esta perspectiva, vamos ajustando todas las cosas que hagan falta conforme a su alimentación y a su nutrición, ¿no? Entonces, básicamente nos habla un poco sobre esto. Hay que considerar que también puede ser muy variable los grados de eficiencia y de declive funcional en los adultos mayores y por supuesto habrá que considerar otras características, tales como, por ejemplo, enfermedades de base, comorbilidades y también pues todas aquellas características socioeconómicas que han determinado a lo largo de la vida del adulto mayor y también en el presente, en el momento actual, de cómo se puede llevar a cabo un cuidado adecuado. En el caso de la alimentación, pues sí que hay que tener muchas consideraciones conforme a esto. ¿Por qué? Porque va a variar si es que el adulto mayor se puede preparar el mismo y obtener el mismo sus alimentos o si depende de segundas, terceras personas. Va a depender mucho también de su capacidad adquisitiva, económica, de la funcionalidad también para compra de alimentos y demás, es decir, desde un poco el enfoque de seguridad alimentaria, que la seguridad alimentaria es como el acceso en todo momento a alimentos sanos, inocuos para las personas y las poblaciones. Bueno, entonces, si estamos hablando de cambios fisiológicos, los primeros que topamos son como que estos muy básicos, ¿no? Las pérdidas sensoriales. ¿Qué quiere decir las pérdidas sensoriales? Pues básicamente que los sentidos del gusto, del olfato, de la vista, de la audición y del tacto disminuyen. Por lo tanto, hay que entender y reconocer que esto va a afectar a la alimentación, va a afectar al apetito, va a afectar justamente a la distinción de los alimentos y esto pues es un reto, es un desafío que debemos considerarlo, ¿no? Lo que para nosotros de pronto es muy agradable, está delicioso, sabroso, pues de pronto para el adulto mayor no. Otro de los cambios que se pueden producir también son los cambios en la salud oral. Estos se dan básicamente porque la boca del adulto mayor pues puede tener una disminución del flujo de saliva y esto que se denomina serostomía ocasiona molestias a la hora de tomar los alimentos. También, por supuesto, puede haber pérdida de piezas dentales o uso de prótesis. Por lo tanto, hay que considerar estos aspectos en el tipo de alimentos que podemos ofrecer. En el caso también de la disgeusia que habíamos hablado, pero esto es como ya un poco más patológico del sentido del gusto alterado,
y por supuesto, los sentidos del olfato que decíamos hace un momento deben ser considerados a la hora de ofrecer los alimentos. Una de las alternativas cuando nosotros tenemos este tipo de problemas es ofrecer alimentos como entre comillas húmedos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, preferir un puré de papa, un puré de zanahoria blanca, no sé si ustedes la tengan, es un tubérculo, a arroz, por ejemplo, por el que el arroz es más seco, de pronto es también más difícil de tragar. Por ejemplo, preferir a una pechuga de pollo que de pronto está como muy seca a un pollo que va a estar como estofado, que va a ser como al jugo, ¿no? Y de esa manera, pues se va a facilitar que el adulto mayor los pueda masticar y también los pueda tragar. Porque también les quería hablar de algunos problemas que podemos tener como la disfagia, que es una afectación de la deglución, que en algunas ocasiones también podría asociarse a enfermedades neurológicas, pero también pues es propio un poco de los adultos mayores. Entonces, a veces vemos, ¿no? Que estamos con la persona y pues, la persona está comiendo, está masticando y de pronto plum, se saca el bocadito y lo deja por ahí. Es decir, no se lo quiso tragar. Sobre todo ocurre mucho con las carnes, por ejemplo, y claro, ahí tenemos un declive de la ingesta de proteína. Entonces hay que tener cuidado con esto. Recuerden alimentos húmedos y alimentos suaves. Por ejemplo, el pescado siempre tiene una textura, perdón, muchísimo más suave que otro tipo de carnes. Además, tiene menos grasa, que también vemos que la función gastrointestinal puede estar afectada a nivel de disminución de jugo pancreático, de jugo gástrico, y por lo tanto es más complicado absorber alimentos como por ejemplo carnes rojas o carnes más grasas. Por lo tanto, aquí les ponemos algunas alternativas. Hemos dicho pescado, hemos dicho claras de huevo, por ejemplo, o algunas proteínas vegetales también, dependiendo del acceso que tenga la población. Y en el caso de los lácteos, que también se puede producir intolerancias, pues tenemos alternativas dependiendo, ¿no? Por ejemplo, leche deslactosada, leche descremada, semidescremada, porque claro, también cuando tenemos alimentos muy grasos, estos dificultan los procesos digestivos. Otro problema que tenemos en cuanto a funciones gastrointestinales es la evacuación de materia fecal menos eficiente. Tenemos básicamente, y esto ojo se aplica para toda la población, tres medidas para prevenir estreñimiento, ¿no? Consumo de fibra, ¿sí? Actividad física en la medida de lo posible, por supuesto, y buena hidratación. Entonces, muchas veces ninguna de estas tres se cumple en el adulto mayor. La fibra se elimina de todos los alimentos, la actividad física es muy baja y la hidratación también sí que es muy baja. Entonces, hay que cuidar que estos aspectos se realicen en el adulto mayor para no tener problemas de estreñimientos. También la alimentación va a variar mucho dependiendo de tolerancias. Por ejemplo, puede haber casos de acidez gástrica o de gastritis crónica. En esos casos, por supuesto que cada adulto mayor tendrá su prescripción específica, pero en términos generales, evitar alcohol, evitar tabaco, café, té, chocolate, alimentos picantes y también el exceso de condimentos, ¿no? También depende de la tolerancia, pues habría que manejar con un poco de cautela si es que se va a dar alimentos como por ejemplo frutas cítricas, si se va a dar alimentos como por ejemplo leguminosas y a qué hora se les va a ofrecer también. Por lo general en la noche hay menos tolerancia también de estos alimentos. Bueno, tenemos aquí algunos aspectos que son un poco más específicos, por ejemplo, hay una acloridria, es decir, la producción insuficiente de ácido en el estómago, que podría estar relacionada también con otras deficiencias de micronutrientes, por ejemplo, deficiencias de vitamina B12. En este caso, pues también se tiene que identificar, si es que este es el caso, para tomar acciones correctivas. Los alimentos fuentes de vitamina B12 son los alimentos de origen animal, como carnes, por ejemplo, o en algunos casos, como muy específicos, tal vez se podría optar por suplementación a los adultos mayores, que no es la primera elección, por supuesto, pero que podría ser uno de los casos. Otro de los cambios que hay que considerar son los cambios en la composición corporal. La sarcopenia totalmente normal, la disminución de la masa magra y el aumento de la masa grasa. Y en este sentido, pues considerar que también está como que relacionado con aumentos de niveles de glucosa en sangre y también con algunas alteraciones lipídicas. Por lo tanto, claro, una alimentación saludable, rica en fruta, en verdura, en alimentos integrales. Miren, esta es una lámina donde les quería presentar cuál es la como que diferencia, ¿no? Entre un tejido
que es como magro y otro que es como que más graso. Como ven, el A es más magro, el B es más graso. Y por supuesto, bueno, esto sí es una herencia de los hábitos que se han tenido durante la vida, pero no quiere decir, ¿no?, que realmente tampoco un adulto mayor no pueda realizar actividad física. Y claro, a mí me toca topar este tema, que de pronto hay otra charla sobre esto, pero en alimentación pues íntimamente relacionada con actividad física. Miren, hasta ahora hemos visto que previene problemas gastrointestinales como estreñimiento, va a controlar mejor los niveles de glucosa, de perfil lipídico en las personas, por lo tanto sumamente importante realizar actividad física siempre. Por supuesto, bien asesorada, bien controlada para que no vayamos a tener efectos colaterales o indeseables, ¿no? Y claro, también la composición corporal y otros factores están asociados con la función cardiovascular. En este sentido, el mensaje clave que quisiera dar es, dependiendo de la patología de los adultos mayores, no, de la población en general también, ¿no? Se debe restringir pues aspectos negativos como consumo de tabaco, de alcohol y claro, en el caso de que tengamos, por ejemplo, hipertensión arterial, ya como una enfermedad de base o alguna disfunción cardíaca, cuidado con el sodio. Entonces, cuidar con el exceso de condimentación en la alimentación, optar por condimentos más naturales, por ejemplo, algunas hierbas, por ejemplo, algunos otros alimentos que pueden potenciar el sabor de los alimentos, pero mucho cuidado con el sodio, que lo tenemos aquí. Y esto pues lo conecto también con los cambios en la función renal. Igualmente dependerá de si el adulto mayor tiene pues alguna afección ya de base, pues esto ya es un tema muy amplio que no alcanzaríamos a hablarlo ahora mismo, pero sí cuidado con los electrolitos básicamente y las proteínas con sodio, potasio, básicamente porque hay que manejarlos de manera apropiada. En el caso de los cambios en la función neurológica, pues también nosotros debemos considerar que tiene que ver esto también con la alimentación, la capacidad de autocuidado, de preparación también de los alimentos y demás. Y la recomendación, pues, una alimentación rica en fitoquímicos, es decir, como en los pigmentos, ¿no? Mientras más colorida la alimentación, mucho mejor. Y también les había comentado que los cambios psicológicos son importantes, ¿no? En todas las poblaciones. En este caso, pues sí que enfatizamos en la depresión, disculpen que esté con estas letras así como muy grandes, porque están íntimamente relacionadas con muchas cosas, desde el sistema inmunológico hasta el apetito como tal. Por lo tanto, se debe identificar, tratar y de esa manera, pues, abordarlo de una manera efectiva y eficiente para que la alimentación sea la más adecuada. Esta otra diapositiva también es de consulta. De pronto recalcar que el IMC, que se calcula mucho en salud, que es el peso en kilos sobre la talla en metros al cuadrado, tiene puntos de corte diferentes en el adulto mayor, de pronto si es de interés. Y pues también vienen algunas recomendaciones generales que ya las hemos comentado, tales como siempre tener una buena variedad, de alimentos, siempre enfatizar mucho en el consumo de fibra, de fruta, de hortalizas, legumbres si es el caso y si es posible, pescados, como habíamos comentado, por la cantidad de proteína, huevos, en el caso también de que el hábito del adulto mayor, las características lo permitan, y los lácteos modificados, como habíamos comentado, ¿no? Los líquidos para prevenir la deshidratación, porque puede ser un problema también que se pueda tener. Tratar de mantener un peso corporal saludable, por eso les he presentado los puntos de corte de IMC saludables y les he hablado un poquitito, muy brevemente, de la actividad física que es tan importante en esta población. Y, por supuesto, también recomendaciones conforme al consumo de alcohol que lo habíamos mencionado, ¿no? También el uso de los condimentos, la limitación de azúcar, de sodio, justamente por los problemas que hemos comentado de glucosa, de presión arterial y de enfermedades relacionadas con la función cardiovascular. Alimentos fortificados con vitamina B12, agregar frutas y hortalizas en las comidas y meriendas. Y por supuesto, creo que el mensaje clave que les quiero dar es que la alimentación, pues se puede dar recomendaciones generales, por supuesto, pero es una cuestión muy específica
que hay que tratarlo de forma muy personalizada, muy individualizada, por lo tanto mi recomendación siempre de acudir a un profesional y también pues como ven son cosas que se interrelacionan y que pues los nutricionistas trabajamos con los psicólogos, con los médicos, es decir, todos trabajamos en equipo para conseguir la mejor atención posible. Como les había comentado, también unas cuantas láminas al final de mi presentación de datos exactos de nutrientes que se necesitan en esta etapa. De pronto ustedes también lo necesitan y bueno, para estar súper alineados con el tiempo y la preparación de este